Largamos y después que se vayan conectando le vamos admitiendo a la gente, porque ya son las 7. Dale, ¿Te parece? dale. Bueno, Todo tuyo, Juan. Ahí comparto, dale. espera, primero que haga las presentaciones. Andre, por favor. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Bueno, acá estamos en el cuarto Ateneo en pandemia. En este caso, es un gusto presentar a los disertantes de hoy y bueno, el tema ya lo vieron todos en el flyer, es córnea, es uno de los sectores, departamentos que tenemos en el servicio. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos y a disfrutar del Ateneo. Ahí comparto la charla. Bueno, para agregar, antes de arrancar, invitarlos a participar con las preguntas, aprovechar a estos invitados que tenemos hoy, expertos en el tema, así que recordar que es una charla dirigida hacia residentes o médicos en formación, así que desde ya que será para nosotros buenísimo que puedan participar también. No sé si ahí se está viendo la presentación, sí. Perfecto, Juan. Bueno, me presento entonces, mi nombre es Juan Malbrán, soy residente de segundo año del hospital, y la charla que preparé para hoy la llamé queratitis fúngica y algo más. La idea de la charla la dividí en 3 partes, en un principio hacer una breve presentación de un caso clínico que hemos tenido en el hospital, continuar con una breve introducción en lo que respecta al manejo diagnóstico y terapéutico de las queratitis por hongos, y por último mostrarles brevemente un trabajo que realizamos el año pasado referido a hongos, también al Fusarium, y que presentamos en las jornadas científicas del hospital. Bueno, entonces para comenzar, el caso es de un paciente de 35 años, masculino, de ocupación albañil, que consulta por guardia por un control de un herpes de 48 horas de evolución en su ojo izquierdo. La huesa visual en su ojo izquierdo era de 5 décimas, en la biomicroscopía se constataba esta imagen que ven, una úlcera corneal geográfica de 2 por 3 milímetros de diámetro. Se instaura tratamiento antiherpético con el gel 5 veces al día, y se cita el control pautado para las 48 horas. El paciente se demora al control, viene a los 5 días con mayor dolor, una visión cuentadedos y una úlcera del mismo tamaño, pero ya de aspecto infiltrado, sobrelevada, y con algunas lesiones satélites que acompañaban. Se sospecha la sobreinfección bacteriana, se decide la dehibridación y la toma de muestra para bacteriología, y se comienza con antibióticos fortificados, se suspende el tratamiento antiherpético, se arregla atropina cada 8 horas y control en 24 horas. Al control del día 10, era un franco empeoramiento, el paciente veía movimientos manos, el absceso estromal ahora más denso, de mayor tamaño, como ven en imagen algunos bordes con los bordes de aspecto estipulados, con un defecto epitelial central y ya con algún grado de hipopión. La bacteriología para el día 10 nos informaba crecimientos de hifa en los cultivos de hongos filamentosos, y se decide entonces empezar tratamiento antifúngico con Anfo-B y fluco cada 1 hora, y espaciar los fortificados antibióticos cada 2 horas. El control del día 13 continuaba empeorando, el absceso de mayor tamaño, mayor progresión del hipopión, se decide la aplicación de Anfo-B subconjuntival, y se comienza a charlar la posibilidad con el paciente de una necesidad de cirugía. Al control del día 16, como ven en la imagen, un absceso estromal más denso, profundo, con un crecimiento en el hipopión, inflamación en el segmento anterior, hipopión que llegaba al borde pupilar, una quimosis muy importante y principalmente un dolor que era prácticamente insoportable, así lo describía el paciente. Se decide la segunda aplicación de Anfo-B subconjuntival, analgesia con codeína, y se decide la cirugía. Se decide ese mismo día solicitar la córnea de urgencia, la otorga el Cucayar de Entre Ríos, y se programa entonces cirugía para el lunes de la semana siguiente, el lunes 6. Ese lunes se realiza el trasplante de urgencia con lavado de cámara anterior, con Anfo-B y fortificados,
y se vuelve a tomar muestra para bacteriología. Estas son las imágenes del postoperatorio inmediato del paciente, y se otorga el alta hospitalaria a las 24 horas con fortificados y flujo ANFO arreglado 4 veces al día. Estas son las imágenes del postoperatorio a las 24, a las 72 y a la semana del postoperatorio. El paciente, por suerte, evolucionó favorable, de manera favorable con resolución de la infección y, por suerte, sin recurrencia a los controles al día de hoy. Entonces, para hacer una breve introducción en lo que respecta a las queratitis fúngicas, decir que es una de las principales causas de pérdida de visión monocular en el mundo, se estiman 2 millones por año, que tiene una distribución geográfica, son más prevalentes en países en desarrollo, en regiones húmedas y zonas tropicales, que tienen peores resultados en general terapéuticos que las queratitis bacterianas. Perdón, voy a minimizar las pantallitas. Y esto probablemente se pueda deber a que hay poca evidencia para guiar bien su tratamiento, en que el retraso en el diagnóstico es relativamente frecuente, y que existe una dificultad en el acceso a la medicación, principalmente por sus costos. También está relacionado a una evolución tórpida estos cuadros, con un comienzo insidioso, también relacionado a la similitud en la presentación clínica con otras queratitis, como bacterianas o herpéticas, como fue en el caso de nuestro paciente, en el que el sobrecrecimiento bacteriano en los hongos es frecuente, aunque es 3 veces más frecuente descrito en las levaduras, también se puede dar, y que el rédito en los cultivos realmente no es muy bueno, se describe en menos del 70%. Y también existe también darle una limitada eficacia a los agentes antifúngicos que tenemos hoy día, como por ejemplo la mala penetrancia descrita de la natamicina o la naturaleza angostática de los azoles, ¿no? En relación a los agentes causales, tenemos los hongos filamentosos, como el Fusarium y el Aspergillus, del que vamos a hablar, y las cándidas dentro de las levaduras, que principalmente generan enfermedad o queratitis en pacientes inmunocomprometidos, diabéticos o con alguna alteración en la superficie ocular. Si revisamos la distribución geográfica en la prevalencia de los hongos alrededor del mundo, fíjense como por ejemplo en el norte de los Estados Unidos, en San Francisco, se ha estimado, o series han estimado la prevalencia de 8% de hongo a dominio de la levadura, de la cándida, y en el sur, en el estado de la Florida, hasta un 36% de prevalencia de hongo a predominio del Fusarium. De la misma forma, en África, en Ghana, un 37% a favor de los hongos contra un 13% de las bacterias, y en Madurai, en la India, hasta un 63% de predominio de hongos filamentosos, principalmente, versus un 35% de las bacterias. Bueno, y en relación al Fusarium, decir que es un microorganismo multicelular, tabicado, con hifas hialinas septadas, filamentosas, como ven en la imagen, que se encuentran en el suelo, subicuo, en entornos húmedos, cálidos, de manera saprófita, que están relacionados a enfermedad superficial, pero también puede producir enfermedad diseminada en pacientes principalmente inmunocomprometidos o infecciones asociadas a catéter, y que están asociados a queratitis fulminantes, ¿sí? Son pacientes que tienen un alto riesgo de perforación. Los factores de riesgo para esta queratitis es la ocupación de tipo agropecuaria, los residentes en zonas tropicales, como dijimos, usuarios de lente de contacto, y especialmente el trauma vegetal, que para este tipo de hongos es casi una condición necesaria, la solución de continuidad en la superficie del epitelio corneal para que el hongo invada y genere infección. Dentro de las manifestaciones clínicas realmente son muy variadas, vamos a remarcar las más frecuentes, como por ejemplo el dolor leve progresivo, como fue en el caso de nuestro paciente, los márgenes irregulares o de aspectos plumosos, como vemos acá en la imagen. Estos, no sé si se ve acá, no pude marcar, el aspecto de ramificación o de branch que tienen estos hongos, estos filamentos que crecen hacia lo profundo del estroma corneal y generan invasión, eso es algo muy característico, y también la superficie, el perfil rugoso de los abscesos de aspecto sobrelevado y de aspecto firme también, como ven en la imagen. También se describen las lesiones satélites, también pueden tener, como en la imagen, un infiltrado anular, y también la placa endotelial y el hipopion, aunque esto último más frecuentemente relacionado a las bacterianas.
Entonces, un poco una de las primeras preguntas que nos planteamos es si nos podemos realmente valer de estos hallazgos clínicos para poder hacer el diagnóstico diferencial entre algo bacteriano o un hongo. Fíjense cómo ya desde el 65 Kaufman y Good presentan este trabajo, una serie de 15 casos de pacientes con diagnóstico microbiológico de hongo filamentoso, y cómo se propusieron a estudiar cuáles eran las características más frecuentes de ver en este tipo de pacientes, y cómo describieron la reacción inflamatoria intensa, como los márgenes irregulares de la úlcera, también el perfil elevado y de aspecto firme, la presencia de hipopio en la placa endotelial y el anillo inmunológico eran características frecuentemente asociadas a este tipo de microorganismos. Un poco más contemporáneo, ya en el 2005, Thomas nos muestra este trabajo, una serie en la India de un poco más de 1000 pacientes, en donde también pacientes con diagnóstico microbiológico de queratitis filamentosa vio que las úlceras de márgenes serratos, es decir, en forma de sierra o irregulares, el perfil sobrelevado y el color not yellow, es decir, blanco cremoso, tuvieron mayor riesgo de asociación con este tipo de hongos, y como proponen, también de manera muy interesante, un score diagnóstico clínico de 0 a 3, donde 3 es la presencia de estas tres características, podemos llegar hasta un 83% de coincidencia en el diagnóstico. Así todo, fíjense en este trabajo en 2012 en la revista Córnea, Darmon y también el doctor Liemann del equipo Proctor y el doctor Prajna de la India, junto con 15 especialistas, se propusieron a ver 80 fotografías, tanto de queratitis micóticas como bacterianas, y dar su veredicto y hacer el diagnóstico diferencial entre si era un hongo o una bacteria. Y fíjense cómo solo lograron identificar correctamente en menos del 66% de las imágenes. Entonces, una de las primeras conclusiones importantes que quiero que se lleven de la charla es esta, en que el diagnóstico es microbiológico, ¿sí? Por eso es que es muy importante tomar una muestra con la técnica correcta y remitirlo a bacteriología para poder hacernos valer de los resultados del cultivo. En cuanto a la conducta, inicialmente tomar la huella visual es muy importante para el control evolutivo de estos pacientes y también tiene un carácter legal. La iconografía, ya sea con una fotografía, así como vemos un celular montado en la lámpara, o también con un récord o un esquema que nosotros hacemos frecuentemente en las historias clínicas, podemos hacer el récord de lo que es el tamaño de la úlcera en ancho, como ven en imagen, en largo. También podemos dibujar el defecto epitelial, dibujar si tiene fibrina, el nivel de hipopion y también el compromiso del espesor que pueden comprometer estos abscesos. Una vez que hacemos eso, muy importante, tomamos el tiempo para realizar la toma de la muestra. Yo acá les muestro en imagen cuáles son los materiales que separamos nosotros al realizar la técnica. Como ven, a la izquierda abajo separamos los dos vidrios, los dos portaobjetos, donde vamos a realizar el extendido para los directos. Separamos las placas de agar sangre y agar chocolate, el agar saburó, un caldo de tioglicolato, lógicamente una gota de anestesia, porque el raspado le va a doler al paciente, y un cuchillete estéril, que se puede usar la espátula de Kimura, esterilizada con llama, y un par de guantes estériles. Una vez que tomamos la muestra, la remitimos al sector de bacteriología. Ahí comenzamos entonces nuestro tratamiento médico, que es muy importante recordar que va a ser empírico de manera inicial, guiado por la presunción clínica, y luego va a ser redireccionado con los resultados de nuestros cultivos. El diagnóstico microbiológico se basa básicamente en el examen directo, con la tinción Gram y de Giemsa. Probablemente, con suerte, lo tenemos en las primeras 24 horas, y el cultivo, que es el GOLD diagnóstico estándar. Si tenemos la presunción clínica o la sospecha alta de hongo, el cultivo que se va a priorizar es el saburó a temperatura ambiente, y vamos a ver crecimiento también con suerte luego de las primeras 72 horas, 48 a 72 horas. Es importante, como muestra acá en la imagen,
tener una buena comunicación con el laboratorio, principalmente si tenemos dudas en la técnica de la muestra, o también si tenemos una presunción clínica alta, por ejemplo en este caso para hongos, es importante informar porque es una forma en que ellos pueden priorizar una tinción o priorizar o no un cultivo y esperar el crecimiento en estos medios. Y de manera recíproca también es muy importante la comunicación de ellos para con nosotros en el momento en que en el directo vean algo o vean algún crecimiento en alguno de los cultivos para que nosotros podamos redireccionar el tratamiento de manera específica. Dos palabras con respecto a la microscopía y al OCT. Han demostrado eficacia o utilidad principalmente en las queratitis severas, con afectación profunda del estroma profundo, y principalmente en pacientes donde no tenemos un rédito de los cultivos positivo. El OCT también tiene alguna utilidad en la medición, en el compromiso del estroma, en aquella queratitis con riesgo de perforación, y también para ir midiendo el aumento del tamaño en los controles. Pero decir dos grandes limitaciones. La primera principal es la que tenemos nosotros, que en el hospital no contamos, en el medio hospitalario, con este tipo de estudios, realmente son muy costosos. Y por otro lado también, y no menor, que son operador dependientes, es decir, tienen que ser realizados e interpretados por personal realmente muy avesado. En lo que respecta al tratamiento médico, como dijimos, el tratamiento será inicialmente empírico. Si sospechamos el hongo, es muy importante recordar no agregar, están contraindicados los corticoides. Y como tratamiento antifúngico, la natamicina al 5% es la que ha demostrado realmente eficacia contra los hongos filamentosos. También la Anfo-B, que aunque tiene mayor cobertura para la Candida aspergillus, tiene la versatilidad de poder administrarse tanto de manera tópica como intraestromal, subconjuntival o intracameral. Y el MUT fue un trabajo muy interesante, importante, multicéntrico, que se realizó en la India, en el sudeste asiático, en donde se demostró en pacientes con queratitis por hongo filamentoso la eficacia de la natamicina al 5% de manera tópica sobre el voriconazol al 1. Y posterior a esto, en el MUT2 también se demostró el beneficio del voriconazol oral de manera adyuvante a este tratamiento tópico en el subgrupo de pacientes con Fusarium. Este trabajo también es muy interesante del mismo grupo del MUT, en donde en estos mismos pacientes se intentó determinar aquellos predictores de riesgo de perforación o de necesidad de cirugía, y fíjense cómo el infiltrado que compromete el tercio posterior, o el tamaño o la presencia de hipopión fueron factores que tuvieron asociación de riesgo con la perforación, y de esta forma ellos propusieron un score de riesgo en donde los pacientes de alto riesgo fueron aquellos pacientes con infiltrados de tamaño mayor a 6.6 milímetros, con compromiso del tercio posterior del estroma o con la presencia de hipopión. Y fíjense cómo en el dibujo a su derecha se ve la progresión en el riesgo de perforación, fíjense en relación a los días, cómo los pacientes de alto riesgo llegan a la perforación o a la cirugía de manera mucho más rápida. Y un poco para terminar, y relacionado a este trabajo, un poco basándonos en él, fue que planteamos el nuestro. El objetivo principal fue determinar la frecuencia que teníamos de la queratitis por Fusarium en nuestro hospital, y de manera secundaria identificar las características clínicas como los factores sociodemográficos que se relacionaron en nuestra experiencia, así como lo hizo el MUT, con la indicación de cirugía. Y para esto lo que realizamos fue un estudio retrospectivo con los pacientes con cultivo positivo para Fusarium, y lo dividimos en los pacientes que recibieron y no cirugía, y en cada uno de estos grupos determinamos aquellos datos sociodemográficos como la edad, sexo, la ocupación o la exposición al trauma, y aquellas características clínicas como el tiempo de evolución, tamaño, agudeza visual, y aquellas características clínicas del absceso como el tamaño o la presencia de algún grado de hipopión.
De manera secundaria realizamos entonces un análisis estadístico para realizar la interpretación de los resultados. Como resultados, lo que obtuvimos en un periodo de 10 años fue que se evaluaron un total de 440 muestras que se remitieron al sector de bacteriología del hospital. 15% fueron positivas para hongos, un poquito más de la mitad dieron positivas para Fusarium, y con esto realizamos nuestra muestra. Pudimos contar con 25 pacientes, lamentablemente 8 pacientes no contaban con todos los datos necesarios a recabar en la historia clínica, y de estos 25 pacientes, la mayoría fueron pacientes de sexo masculino con un promedio de edad de 46 años. De estos pacientes, el 40% vimos que recibió cirugía, el trasplante de urgencia, y en su mayoría dentro de los primeros 10 días, al inicio de la consulta. Si estudiamos la prevalencia de hongos por estación, fíjense qué interesante, acorde a la bibliografía, en los meses de frío, de invierno, fueron más frecuentes las muestras de levadura, y en los meses de verano se hicieron más frecuentes los hongos, los de Fusarium, por hongos filamentosos. En relación a la ocupación, fíjense con un poco más del 30%, fueron pacientes que tuvieron ocupación laboral de riesgo, y en relación a los antecedentes, casi la mitad de estos pacientes tuvieron antecedentes de trauma. En este gráfico de barra lo que queremos mostrar es cómo se relacionaron aquellas características que fuimos a medir en los dos grupos. Fíjense cómo la ocupación de tipo agropecuaria, la mala agudeza visual al inicio de la consulta, el tamaño de acceso mayor a 4 milímetros y la presencia de hipopión fueron realmente más frecuentes en los pacientes que necesitaron del trasplante. Un apartado diferente es en relación a los antecedentes, que fueron más frecuentes en los dos grupos, de manera que se comportaban de manera indistinta, de manera independiente. Cuando a esto le realizamos el análisis estadístico, y esto es un poco lo más interesante, fíjense cómo la ocupación de tipo agropecuaria, como la agudeza visual, el tamaño y el hipopión, tuvieron una asociación de riesgo muy importante con la necesidad de cirugía, con una significancia estadística importante también. Entonces, un poco a manera de discusión, decir que la incidencia de queratitis fúngicas por Fusarium en nuestro medio hospitalario es alta. Esto probablemente se deba a ser por ser un centro de derivación, que al igual que la bibliografía, los factores que, al igual que en MUL, los factores que más se asociaron a la cirugía, en nuestra experiencia fue el tamaño del absceso y la presencia de hipopión, pero en contrapartida al MUT también tuvimos asociación con la ocupación de tipo agropecuaria y con la mala agudeza visual al inicio de la consulta. Y un poco para concluir el trabajo, decir que estos factores predictores serían de gran utilidad, entonces principalmente para el oftalmólogo que no cuenta con todo el aparato diagnóstico o terapéutico necesario para poder resolver este tipo de pacientes tan complejos, para poder decidir una derivación de manera oportuna y evitar demoras en el tratamiento que necesitan estos pacientes y un consecuente peores resultados visuales. Y bueno, para terminar la charla entonces, recordar que el diagnóstico de las queratitis fúngicas es microbiológico, como dijimos, que recordar la importancia en la toma de la muestra y la buena comunicación que debemos tener con el laboratorio. Recordar que el tratamiento inicialmente será empírico y luego será redireccionado en relación al rescate microbiológico que tengamos. Bueno, como dijimos en el trabajo, recordar la importancia entonces de estos factores predictores en la necesidad de cirugía para cambiar el pronóstico visual de este tipo de pacientes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Excelente, Juan. Perfecto, muy bien. La verdad que impecable. A ver si hay preguntas, aportes. Escuchamos. Algunos comentarios, si son tan amables. Sí. Es impresionante que tengan tanto Fusarium. La verdad que el Fusarium es un hongo muy complicado,
Y cuando uno lee la bibliografía, hemos aprendido que determinadas infecciones micológicas responden de ciertas maneras en algunos lugares del mundo y de otras en otros. En la Argentina, en general, con el Fusarium nos va bastante mal, no responde a nada. Ahora, para hongos en general, a mí la verdad que me encanta, y al grupo nuestro, usar el voriconazol. El voriconazol tópico, gracias a Dios, es barato, no así por vía oral, que es imposible de afrontar en medio hospitalario. Y de acuerdo con ustedes en algo que me parece que es clave para la gente de formación. Uno jamás se va a arrepentir de tomar una muestra o hacer una biopsia. Y el método científico, claramente, uno no puede, yo sé que se hace, pero no debería tratarse una infección sin tomar una muestra. El tema terrible del tercer mundo es que no se hace PCR. Una PCR de hongo en una hora te da PCR y ya sabes lo que tiene, al menos. El Saguro va a tardar 30 días a veces. Y el drama que tenemos es que a nivel hospitalario no contamos con un laboratorio eficiente, confiable, ¿no? Es dramático. Así que te felicito por la presentación. Muchas gracias. No hay otras preguntas.